Dios ha sido bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos al culto de nuestra iglesia. Quiero pedirle, por favor, que podamos abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, por favor. Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de ella en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hechos capítulo 19, nosotros tenemos el momento histórico donde se funda la iglesia de Éfeso. Sí, la iglesia ahí en Éfeso, la iglesia a los creyentes que se encontraban en ese sitio, el apóstol Pablo llega a fundar esta iglesia. ¿Ok? Como usted recordará la semana pasada, nosotros empezamos el domingo anterior una serie de mensajes basados en la carta a los Efesios. Este es nuestro segundo mensaje y tiene que ver con la gracia y la paz de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a dar lectura desde el versículo 1, por favor. La palabra de Dios dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyendo la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo:
Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsese los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Como usted puede ver en este pasaje, este es el contexto histórico en el cual se estableció la iglesia a los Efesios. En este relato nosotros podemos observar a 12 hombres que llegan a recibir a Cristo como Salvador personal. El apóstol Pablo entra en la sinagoga y durante 3 meses va a hablar acerca del reino de Dios, pero algunos se endurecen y no creen la palabra, y es en ese momento cuando el apóstol Pablo aparta a estos creyentes para que fueran enseñados en una escuela cada día. Así continuó haciéndolo el apóstol Pablo durante 2 años, y en la mano de él se observaban milagros hechos por Dios. Como leímos, había muchos exorcistas ambulantes. Muchos de estos creyeron y sus libros de magia fueron quemados. El costo de estos libros fueron 50,000 piezas de plata. En aquel tiempo se levantó un disturbio no pequeño, ya que se vendían templecillos, templos pequeños hechos de plata con la imagen de Diana. Daba buena ganancia y tenían un buen negocio. Y esto estaba a punto de desaparecer porque la gente ya no compraba todo esto porque estaban entendiendo acerca de su fe en el Señor Jesucristo. Esta situación llegó a producir una gran confusión, un gran disturbio. Toda la ciudad, recordemos que Éfeso era una colonia romana. Sí, Roma estaba a cargo
Ellos eran esclavizados, pero las colonias romanas tenían más libertad y tenían varios privilegios. Y por eso el texto dice que podían ser acusados por sedición porque tenían que vivir con cierto esquema, con cierto cuidado, con cierta paz y tranquilidad dentro de la colonia romana, porque si no, los romanos podían acusarles de sedición. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios en esta ciudad, establece la iglesia en esta ciudad de Éfeso. Es la ciudad más importante de toda la provincia romana. Esta ciudad queda cerca de Egeo, Asia Menor, en la región que actualmente nosotros conocemos como Turquía. Esta referencia a la magia, la hechicería y el exorcismo, que era la cultura en la que se desenvolvía la ciudad de Éfeso, es importante. 50,000 piezas de plata fue el valor que se estimaba el hecho de que quemaron todos estos libros de magia. Recuerde que para tener una idea de cuánto era 50,000 piezas de plata, nosotros tendríamos que multiplicar el salario de un obrero por 50,000 días de trabajo para llegar a esta cifra de 50,000 piezas de plata. Era un valor tremendamente grande. La cultura dentro de la ciudad de Éfeso era una cultura que estaba plagada por magia, hechicería y exorcismo. Y cuando nosotros leemos el libro a los Efesios, la carta, debemos darnos cuenta que esto va a ser una de las áreas en las que estos nuevos creyentes vayan a tener una lucha tremenda en su vida. El apóstol Pablo trabajó durante 3 años y luego de haber pastoreado esta iglesia fundada en su tercer viaje misionero y luego pastorearla durante alrededor de 3 años, deja el liderazgo de esta iglesia a un joven pastor llamado Timoteo. Probablemente 1 año y medio estuvo pastoreando Timoteo esta congregación y tuvo problemas por falsas doctrinas y por otras personas, otros líderes dentro de la iglesia que causaron problemas y dificultades, porque ese liderazgo estaba enseñando cosas equivocadas en cuanto a las fábulas, la genealogía, la prohibición al matrimonio, la abstención a ciertos alimentos, la confianza puesta en el yo y no en el Señor. Y luego nosotros tenemos una referencia en el libro de Apocalipsis 2, donde se llega a mostrar a través de Juan que escribe el Apocalipsis, donde nosotros podemos observar que esta carta a los Efesios produjo un efecto en la vida de ellos y se pudo manejar de mejor forma a los falsos maestros que existían allí. Pero un detalle triste se registra ahí en Apocalipsis 2, del 1 al 7, cuando se refiere a la iglesia de Éfeso, y se dice que ellos habían dejado su primer amor. Estos datos de este contexto histórico es importante tenerlos en mente a lo largo del estudio de la carta a los Efesios, porque vamos a darnos cuenta que ellos estaban en un contexto problemático y complejo en torno a la magia, en torno al exorcismo. En ese escenario los creyentes llegan a poner su fe en el Señor Jesucristo y muchos venden sus libros de magia. En ese contexto, la carta a los Efesios está plagada de referencias en torno a lo espiritual, en torno a ese mundo espiritual, tanto el mundo espiritual que hace referencia al reino de Dios como el mundo espiritual que tiene que ver con las tinieblas. Más de 40 referencias existen en la carta a los Efesios. Había un problema de fondo acerca de la magia y del exorcismo que la iglesia a los Efesios tuvo que enfrentar. Era su cultura, era su pan del día, era su circunstancia particular. En este escenario y con estos problemas y con la intrusión de falsos maestros tratando de dañar la iglesia,
Después de alrededor de unos 3 años, algunos años, el apóstol Pablo escribe esta carta para ayudar a los creyentes, para que puedan manejar todos estos problemas y pecados que todavía existían en la vida de estos cristianos, para que ellos puedan vivir como a Dios le agrada. En ese escenario se llega a establecer la escritura de esta carta. Y nosotros podemos observar el hecho de que la carta está estructurada de esta forma, la típica forma de estructurar una carta en ese tiempo. Las 21 cartas del Nuevo Testamento tienen esta estructura: apertura, cuerpo y despedida. Y con esta estructura general de las cartas, nosotros debemos tener en mente esto para que a la hora de poder estudiar la carta a los Efesios podamos sacar mayores beneficios. Empezando con este entendimiento del contexto histórico. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor, versículos 1 y 2. En los versículos 1 y 2, nosotros tenemos el inicio de esta apertura. Y en el versículo 1 nosotros podemos observar quién fue el autor de esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Es interesante que este versículo hace referencia al hecho de que Pablo es el autor. Ahora, no solo se presenta como el escritor de la carta, sino que también presenta su credencial: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él se presenta como un apóstol de Jesucristo. Él no ha sido enviado como apóstol por cualquiera. Él ha sido enviado como apóstol por el propio Señor Jesucristo. Esto es ratificado con la frase de que Él es apóstol por la voluntad de Dios. Entonces es Jesucristo y es Dios Padre quienes están siendo referidos aquí en cuanto a las credenciales que el apóstol tenía para presentarse ante ellos. No fue idea de Pablo. No fue que él fracasó en su vida secular. No es que él fracasó en su vida espiritual y como no tenía nada más que hacer, entonces dijo, me tocó ser un apóstol. Esto no fue idea de él. Esto fue idea de Dios. Dios mismo le había escogido para ser un apóstol. Y cuando él se presenta ante estos creyentes que ya le conocían, que ya le vieron trabajar durante 3 años, cuando él estuvo allí y fundó la iglesia, y ahora por los problemas y dificultades que el nuevo pastor Timoteo tiene, el apóstol Pablo va a escribir desde la prisión, y es donde se encuentra el apóstol allí en Roma, va a escribir esta carta para decirles a estos creyentes que él es apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. Él es el autor de esta carta. Observamos en el versículo 1 la parte final y en el versículo 2 quiénes son los destinatarios, a quienes se destina, a quienes se dirige esta carta. En el verso 1 dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los santos y fieles no se refiere a 2 grupos distintos de personas con distintas características. Es un solo grupo de personas que han sido hechos santos y fieles, no porque haya alguna característica positiva en su vida, sino porque estos creyentes llegaron a depositar su fe en el Señor Jesucristo y Dios les apartó para que sean santos y fieles. Esta es una obra de Dios, únicamente, unilateralmente.
Es Dios quien convierte y transforma a ellos en santos y fieles. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo y lo recibe como Salvador por estar en Cristo, esa persona es considerada santa y fiel. Puede ser que en el día a día no viva como santo. Puede ser que en el día a día no viva como una persona fiel. Pero posicionalmente, como Dios le ve a esa persona, cuando Dios le ve a ese creyente, lo ve a través del filtro Jesucristo, en Cristo, esa persona es santa y fiel. De manera usual, la carta en el versículo 2 registra un saludo, el saludo típico. El verso 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo les saludó diciéndoles gracia y paz? ¿Por qué no les dijo paz y gracia? ¿Es importante ese orden? Nosotros podemos observar en la pantalla que cuando el apóstol Pablo dirige esta carta a sus destinatarios y los llega a calificar como santos y fieles por su posición en Cristo, él llega a mostrarles, él llega a saludarles con una salutación típica de ese tiempo: gracia y paz. La gracia es el favor no merecido que recibimos de Dios. La gracia la obtenemos no porque hayamos hecho algo bueno, es un favor no merecido, la gracia. La paz es la tranquilidad interior que se manifiesta exteriormente ante el prójimo. El orden de estas dos palabras es importante porque para que una persona pueda tener una tranquilidad interior y esa tranquilidad interior pueda exteriorizarse en nuestra relación con otras personas, para que esta paz se establezca, se genere, se cree en la vida de una persona, esa persona primero necesita recibir la gracia de Dios. Primero soy salvo y en esa realidad de que soy salvo, ahora sucede que se ha hecho la paz. Primero la paz con Dios. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya que soy justificado, ya que soy salvo, entonces tengo paz. Primero paz con Dios y luego esa paz puede manifestarse a cada una de las relaciones que nosotros mantenemos con otros creyentes o con otras personas que no son creyentes. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, no solo hago la paz con Dios, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón, mis emociones y mis pensamientos. Así es que esta realidad de que en Cristo ahora nosotros estamos en una situación de gracia y una situación de paz, ese hecho, esa realidad que ahora nosotros tenemos en Cristo, se va a manifestar y se debería manifestar en nuestro diario vivir. Usted observó que el verso 2 utiliza esa pequeña frase: en Cristo Jesús, el versículo 1. Esa frase se va a repetir 13 veces en esta pequeña carta, para enfatizar y para mostrarnos que la carta tiene como objetivo principal mostrarnos a nosotros cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra nueva identidad en Cristo.
Y desde el principio, desde el mismo versículo 1, el apóstol quiere establecer este concepto de una nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo. Por la obra de Cristo nosotros somos santos y fieles y hemos recibido esa gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos ha dado la posibilidad de experimentar esa paz con Dios. Ahora somos hijos de Dios y estamos en paz con Él. Y esa paz podemos experimentarla en nuestra relación con otras personas. Y esa paz podemos experimentarla nosotros de manera personal, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Aprovechemos de nuestra identidad que tenemos en Cristo para que esa gracia y esa paz tan necesarias en este momento y en estas circunstancias que estamos nosotros enfrentando, podamos enfrentar todo lo que sucede en esta vida con una nueva perspectiva, con la realidad de que tenemos una posición distinta en Cristo. Estamos en Cristo Jesús, nuestra identidad ha cambiado y aprovechemos de esa transformación que Dios ha hecho en nosotros para realmente poder experimentar una forma distinta de vivir. La gracia y la paz son recursos que Dios nos da, no solo para salvarnos, sino para que nosotros podamos vivir en el día a día. En esta carta a los Efesios se establece algunos temas que el apóstol va a tratar. Va a hablar de la iglesia, de la unidad entre creyentes, de la importancia de la oración, de la realidad de la guerra espiritual que nosotros tenemos. Se va a hablar de los dones espirituales y cómo deberíamos servir al Señor a través de estas habilidades que Dios nos ha dado. Se va a hablar también de relaciones interpersonales importantes, como la relación entre maridos y mujeres, padres e hijos, amos y siervos. Y en ese contexto, donde se va a manejar todos estos temas, donde se va a hablar de todos estos temas, nosotros no debemos olvidar el hecho de que aquí se repite en esta carta 13 veces la frase en Cristo. Es nuestra nueva identidad, lo que debe hacerme proceder de manera distinta en la iglesia, con otros creyentes, en la utilización de nuestros dones y en la relación interpersonal entre maridos, mujeres, padres, hijos, amos y siervos. ¿Por qué podemos ser diferentes en todas estas áreas de la vida? Podemos ser diferentes no porque nosotros seamos mejores, sino porque al llegar a Cristo obtuvimos la gracia y la paz que Él nos dio, y esto produjo la realidad de que nosotros tengamos una identidad distinta, diferente, y por eso podemos vivir de manera diferente. ¿Sabe? Es importante que nos demos cuenta que esta carta juega un papel importante, como todos los libros de la Biblia, en el entendimiento del gran tema que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un solo tema, una sola historia. La Biblia registra en sus 66 libros la historia de cómo Dios ha establecido un plan para salvar al pecador y finalmente pasar con él por la eternidad. Ese es, en resumen, el plan de salvación. Y sabe, la carta a los Efesios registra un misterio, no porque es misterioso, ni porque es algo místico. La palabra misterio en la Biblia hace referencia a algo que
se ha mantenido oculto. Y la carta a los Efesios nos comunica a nosotros este misterio que antes estuvo oculto. El misterio de Cristo se le llama en capítulo 3. Y ese misterio consiste en el hecho de que Dios está levantando, Dios está creando una nueva humanidad. Esa humanidad está conformada por creyentes judíos y creyentes gentiles. Y esos dos grupos de creyentes están formando un solo cuerpo que nosotros llamamos iglesia. Esa nueva humanidad que va a experimentar la eternidad con Dios. Dios está creando y Dios está levantando y Dios continúa salvando a judíos y a gentiles y está formando esa familia. Esa nueva familia tiene una distinta identidad que el resto de personas. Esa identidad ha sido dada en Cristo. En Cristo somos santos y fieles. Somos personas diferentes, distintas, y mientras nuestra relación con Dios va mejorando cada día, nosotros podemos experimentar esa diferencia y esa realidad de estar con una nueva identidad en nuestro diario vivir. Y como dije la semana anterior, es tan importante que nosotros no solo entendamos nuestra nueva identidad en Cristo, sino que nos apropiemos de esas bendiciones espirituales. Porque a la hora de vivir en esta vida, usted y yo necesitamos enfrentar las circunstancias de esta vida, aún las circunstancias difíciles, con una nueva y diferente perspectiva. Los creyentes a los que escribe el apóstol Pablo, llamados aquí santos y fieles, necesitaban recordar su nueva identidad, porque estaban viviendo como gentiles incrédulos, como lo que eran antes de conocer a Cristo. Estaban no solo viviendo como gentiles incrédulos, sino estaban teniendo enemistad con otros creyentes. Y por eso usted puede observar el gran propósito de esta carta, que es empezar a vivir como creyentes que conocen al Señor y que han recibido una nueva identidad y que han sido transformados por la gracia y la paz de Dios. Hermano, usted y yo necesitamos entender nuestra nueva identidad y necesitamos vivir acorde a ella para que de esa forma, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro servicio al Señor, en nuestra relación con la esposa y el esposo, los hijos y los padres, el trabajo, el jefe y el empleado, podamos nosotros vivir de acuerdo a una identidad distinta, porque Dios está estableciendo una nueva humanidad. Una humanidad conformada exclusivamente por creyentes, sean estos gentiles o judíos, que van a vivir distinto porque Dios ha transformado su vida y Dios les ha salvado porque tienen una nueva identidad. Usted y yo necesitamos entender que estamos en Cristo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has escrito una carta exclusiva, la carta a los Efesios, que condensa en ella la verdad espiritual tan importante para nosotros, de que Dios, tú estás formando
una familia, una nueva humanidad compuesta por creyentes, que vamos a llegar a pasar contigo por la eternidad y que somos distintos no por ser mejores, sino porque tu gracia y tu paz nos salvaron. Y ahora nos has dado una nueva posición, una nueva forma de vivir. Ahora estamos en Cristo y deberíamos vivir de manera santa y fiel, no solo con respecto a ti, sino con respecto a la gente que está a nuestro alrededor. Señor, a veces los problemas y las dificultades, las cosas que nos suceden en el día a día, a veces nos hacen perder el enfoque y nos preocupamos por las cosas temporales de esta vida, descuidando lo más importante, descuidando lo que es eterno, descuidando nuestra posición en Cristo y nuestra nueva identidad. Y yo ruego, Padre, que tú nos ayudes a poder entender cuál es nuestra nueva posición en Cristo y de esa forma podamos experimentar la transformación que tú estás haciendo en nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno es Dios.